Hola, mi nombre es Azazel, y esta es mi historia. Hoy presentamos El líder de los ángeles caídos. Los textos apócrifos, como el libro de Enoc y el libro de los jubileos, mencionan a Azazel como un ángel caído que corrompió a la humanidad y enseñó a los humanos las artes prohibidas. Estos textos también hablan de su castigo y su papel en el día de la expiación. ¿Te has preguntado alguna vez si es posible redimir un alma perdida? Prepárate para presenciar la historia más asombrosa de redención y transformación. Descubre el viaje épico de un ángel caído en busca de luz en medio de la oscuridad. Mi caída, mi redención, mi lucha por encontrar la luz. Enfréntate a una historia que te dejará sin palabras mientras descubres mi viaje de redención como un ángel caído. Atrévete a sumergirte en las profundidades de mi alma y experimenta la dualidad del bien y el mal en primera persona. ¿Estás listo para ser testigo de una transformación épica y descubrir cómo un corazón oscuro puede encontrar la redención? Quédate hasta el final de esta historia y descubre el poder de cambiar tu propio destino. Hola a todos. Permítanme presentarme, mi nombre es Azazel. Sí, has oído bien, Azazel, el líder de los ángeles caídos. Hoy quiero compartir contigo mi historia, una historia llena de giros, drama y un suspenso que te mantendrá al borde de tu asiento. Así que prepárate para sumergirte en un mundo donde la luz y la oscuridad se entrelazan de una manera que nunca antes has presenciado. Pero antes de adentrarnos en mi historia, déjame llevarte a un breve viaje al contexto bíblico. Seguro estás familiarizado con las páginas sagradas, donde se cuentan los relatos de ángeles y demonios, de batallas celestiales y la lucha eterna entre el bien y el mal. Y en medio de todo eso, surge mi figura, Azazel. Azazel, una vez un respetado ángel en los reinos celestiales, dotado de poderes y conocimientos sobrenaturales que superaban a muchos otros. Pero, como en todas las historias, la tentación y la sed de poder pueden llevar incluso a los seres más luminosos a caer en la oscuridad. Y así fue como ocurrió mi caída. Un momento de debilidad, una lección que cambió mi destino para siempre. Fui expulsado del cielo, desterrado a la tierra, donde comenzaría mi lucha y mi transformación en el líder de los ángeles caídos. Ahora, prepárate para sumergirte en los secretos más profundos de mi historia. Descubrirás cómo me adapté a la vida en la tierra, cómo mi presencia influenció a los humanos y cómo formé un grupo de ángeles caídos dispuestos a seguirme en mi búsqueda de poder y redención. Mi nombre es Azazel, y te invito a descubrir los misterios, el drama y el suspenso que envuelven a mi historia. Mi origen. Déjame llevarte a los tiempos en los que el resplandor celestial aún me rodeaba, cuando era uno de los ángeles más poderosos y respetados en el mismo corazón del cielo. Mi presencia irradiaba una luz divina, y mi sabiduría era reverenciada por todos aquellos que me rodeaban. Imagina un ser celestial imbuido de una fuerza inigualable y dotado de conocimientos que sobrepasaban los límites de la comprensión humana. Así era yo, Azazel, un símbolo de la majestuosidad y el poder de los ángeles. Sin embargo, incluso las almas más brillantes pueden ser tentadas por la oscuridad que acecha en los rincones más profundos de nuestra existencia. Fue en un momento de debilidad, una sombra que se deslizó entre mis pensamientos, que las semillas de la rebelión germinaron en mi corazón. Las razones detrás de mi caída y mi rebelión son complejas, pero en esencia, fueron impulsadas por un cuestionamiento de las estructuras impuestas y una búsqueda incansable de independencia. Anhelaba explorar los límites de mi libertad y experimentar el mundo más allá de las fronteras celestiales. Mis habilidades y conocimientos sobrenaturales eran incomparables. Poseía un poder que podía mover montañas, desatar tormentas y desafiar las leyes mismas de la naturaleza. Mis alas, majestuosas y resplandecientes, me permitían surcar los cielos con una elegancia que dejaba a todos maravillados. Pero, como sucede con cualquier regalo divino, también conlleva una tremenda responsabilidad.
Y fue en medio de esa responsabilidad y el deseo de trascender los límites impuestos que mi camino se desvió hacia la oscuridad. Mis acciones tendrían consecuencias que trascenderían el reino celestial y se extenderían hasta los confines de la tierra. Pero eso, querido espectador, es una historia para descubrir en los próximos minutos. Acompáñame mientras desentrañamos los hilos de mi destino, enredados entre el bien y el mal, la luz y la sombra. Soy Azazel, y esta es mi historia de caída, rebelión y el inmenso poder que amenazó con consumirme. Prepárate para adentrarte en un mundo donde la magnificencia y la decadencia se entrelazan en una danza eterna. No te lo puedes perder. Mi vida en la tierra. Después de ser desterrado del cielo, mi caída fue abrupta y desgarradora. Me encontré en un mundo desconocido, la tierra, un lugar lleno de maravillas y desafíos que nunca había experimentado antes. Los vientos susurraban secretos en mis oídos mientras mis pies tocaban el suelo terrenal por primera vez. Fue en medio de esa transición caótica que me encontré cara a cara con los seres que habitaban este reino. La humanidad, frágil y vulnerable, se convirtió en mi fascinación y mi obsesión. Observé a los mortales, sus esperanzas y sus sueños, y entendí que tenía el poder de influir en ellos, de moldear sus destinos. Mis primeros encuentros con los humanos fueron cautivadores. Me sumergí en sus vidas, sus pasiones y sus luchas. Desde las altas esferas de poder hasta los rincones más oscuros de la sociedad, dejé mi huella en cada alma que tocaba. Mi influencia se extendió como un velo seductor, atrayendo a aquellos que anhelaban más, que buscaban algo más allá de lo mundano. Fue entonces cuando formé un grupo de ángeles caídos, almas perdidas que, como yo, habían sido expulsadas del cielo y buscaban un propósito en esta nueva realidad. Juntos, nos convertimos en una fuerza imparable, desafiando las leyes establecidas y cimentando nuestro lugar en este mundo mortal. Me convertí en su líder, un faro en la oscuridad, guiándolos por caminos impensables y desatando un poder que hacía temblar los cimientos de la realidad. Cada uno de nosotros poseía dones y habilidades únicas, y juntos formamos una hermandad que desafiaría incluso a los más poderosos. Pero, querido espectador, la vida en la tierra no fue un camino fácil para nosotros. La lucha por el poder y la redención nos acechaba en cada esquina. Las consecuencias de nuestras acciones se entrelazaban con los hilos del destino humano, y nuestro liderazgo estaba en constante prueba. Así que acompáñame en este viaje por los recovecos de mi vida en la tierra. Descubre cómo la influencia de los ángeles caídos moldeó la historia de la humanidad y cómo me convertí en el líder de esta hermandad de almas desgarradas. Emociones intensas, giros inesperados y decisiones trascendentales te esperan a continuación en otro capítulo de mi historia. La guerra. En este capítulo oscuro y emotivo de mi vida, descubrirás cómo la corrupción y la guerra consumieron nuestro mundo. Con cada detalle minuciosamente tejido y cada emoción intensificada. Serás testigo de cómo mi sed de poder me llevó a las profundidades de la oscuridad y cómo enfrenté las consecuencias de mis acciones en una lucha desesperada por la redención. Prepárate para adentrarte en un mundo de caos y redención, donde cada palabra cuenta y cada elección tiene un precio. Déjame llevarte a un mundo lleno de corrupción y guerra, donde los eventos dramáticos se entrelazan con los conflictos internos de los ángeles caídos. En este oscuro capítulo de mi historia, descubrirás cómo mi sed de poder se volvió más fuerte, cómo me sumergí en las sombras más profundas y cómo mis acciones tuvieron consecuencias devastadoras para la humanidad. La corrupción se infiltró en nuestras filas, devorando la confianza y sembrando la semilla de la discordia. Los ángeles caídos, una vez unidos por un propósito común, se encontraron divididos por ambiciones individuales y deseos desenfrenados. Las alianzas se formaron y se rompieron, los lazos de camaradería se desvanecieron en la oscuridad de la traición. En medio de este caos interno, yo mismo me volví más oscuro. La sed de poder se apoderó de mi ser, nublando mi juicio y distorsionando mi moralidad.
Me sumergí en las profundidades del mal, alimentando mi ego y dejando que la oscuridad me consumiera. Cada vez más, me convertí en un ser sediento de poder, dispuesto a hacer cualquier cosa para alcanzar mis ambiciones. La guerra estalló en el horizonte, y los ángeles caídos se alinearon en bandos opuestos. Las batallas épicas resonaron en los cielos, mientras las fuerzas del bien y del mal se enfrentaban con una ferocidad desenfrenada. Cada choque de espadas, cada estallido de poder, dejaba una estela de destrucción y dolor. Mi influencia maligna se extendió como una plaga por toda la humanidad. Corrompí mentes y corazones, manipulando a los mortales para que lucharan en mi nombre, sembrando la semilla de la destrucción y el caos. La codicia y la violencia se apoderaron de la humanidad, y los cimientos de la civilización temblaron bajo el peso de mi influencia. Las consecuencias de mis acciones fueron devastadoras. Ciudades enteras se redujeron a escombros, familias fueron destrozadas y el sufrimiento se extendió como una sombra sobre la tierra. La humanidad se vio atrapada en el fuego cruzado de nuestra guerra celestial, pagando un precio que nunca debieron haber sufrido. En medio de la destrucción, una chispa de conciencia comenzó a arder dentro de mí. Miré a mi alrededor y vi el caos y el sufrimiento que había causado. La realización me golpeó como un rayo, y el peso de mis acciones se hizo insoportable. Me había convertido en el monstruo que siempre había temido. En ese momento de claridad, tomé una decisión. Me enfrenté a mis demonios internos y me redimí. Pero el camino hacia la redención no sería fácil. La guerra continuaba ardiendo, y ahora, en lugar de alimentar el fuego, me convertí en el defensor de la humanidad. Luché junto a los seres que una vez había corrompido, defendiendo la esperanza y la luz que aún quedaba en el mundo. La redención y el castigo. En este capítulo conmovedor de mi vida, te contaré cómo comencé a cuestionar mi camino y cómo la búsqueda de la redención se convirtió en el faro que iluminó mi existencia. Te llevaré a través de los altibajos de mi viaje, desde los momentos de desesperación y autodesprecio hasta la esperanza y la restauración. Sentirás el peso de mis pecados y la intensidad de mi deseo de cambiar mientras enfrento el castigo que merezco. Cada detalle cuidadosamente narrado te sumergirá en la expiación de mis pecados, haciéndote testigo de mi transformación y mostrándote cómo el camino de la redención puede ser doloroso pero liberador. Prepárate para un viaje lleno de emociones intensas y momentos de introspección, donde cada palabra resonará en tu corazón y te recordará que todos merecemos una oportunidad de redimirnos, sin importar cuán oscuro sea nuestro pasado. Permíteme llevarte a un viaje de redención y castigo, donde mi búsqueda de luz en medio de la oscuridad alcanza su punto culminante. En este capítulo emotivo lleno de detalles, descubrirás cómo comencé a cuestionar el camino que había elegido y cómo me embarqué en un viaje para encontrar la redención. En el abismo de mi ser, una chispa de conciencia comenzó a arder. Miré a mi alrededor y vi el caos y el sufrimiento que había causado. Las consecuencias de mis acciones se hicieron cada vez más claras y el peso de mi culpa se volvió insoportable. Me di cuenta de que me había convertido en el monstruo que siempre había temido. Lleno de remordimiento y desesperación, comencé a buscar una forma de redimirme. Anhelaba recuperar mi humanidad perdida y enmendar los errores que había cometido. Pero el camino hacia la redención no sería fácil. Me enfrenté a mis demonios internos, luchando contra la oscuridad que me había consumido durante tanto tiempo. En mi búsqueda, me encontré con un profeta, una figura divina que irradiaba sabiduría y compasión. Su presencia resonaba en mi corazón, y sentí una esperanza renovada. Este ser iluminado me ofreció una oportunidad de cambiar, de dejar atrás mi pasado oscuro y abrazar un futuro lleno de redención y luz. Acepté su oferta con humildad y determinación. Me sometí a un castigo severo, una expiación dolorosa para mis pecados. Cada latigazo de dolor, cada momento de agonía, era una forma de purificación, una forma de liberarme de las cadenas de la oscuridad.
A medida que soportaba el castigo, sentía que mi espíritu se elevaba, que la mancha de mi pasado se desvanecía lentamente. Reflexiones. Ha llegado el momento de cerrar este capítulo de mi historia y reflexionar sobre los eventos que me han llevado hasta aquí. Permíteme recapitular los momentos más importantes y compartir contigo mis reflexiones sobre la dualidad del bien y el mal, la redención y la importancia de las lecciones. Mi historia ha sido una montaña rusa de emociones, llena de giros y vueltas que han dejado una marca indeleble en mi alma. Desde el momento en que caí de la gracia hasta mi lucha interna por encontrar la redención, cada evento ha sido una lección valiosa en mi viaje hacia la luz. Recuerdo la corrupción que se infiltró en nuestras filas, dividiendo los ángeles caídos y sembrando la discordia en nuestros corazones. La sed de poder me atrapó, y me vi envuelto en las sombras más profundas. Las batallas épicas resonaron en el cielo, y mi influencia maligna dejó una estela de destrucción y sufrimiento en la humanidad. Pero incluso en medio de la oscuridad más intensa, encontré la redención. Cuestioné mi camino y me enfrenté a mis demonios internos, buscando una oportunidad de cambiar. Me encontré con un profeta divino, quien me ofreció una salida de mi pasado oscuro y me guió hacia la luz de la redención. En mi búsqueda de redención, soporté un castigo severo, una expiación que me purificó de mis pecados. Cada latigazo de dolor fue un recordatorio de las consecuencias de mis acciones pasadas, pero también una oportunidad para liberarme de la carga de la oscuridad. A través de este sufrimiento, encontré la fuerza para transformarme y renacer. Ahora, quiero compartir contigo algunas reflexiones y enseñanzas que nos dejan los temas que han resonado en mi historia. 1. El bien y el mal existen en todos nosotros, y depende de nuestras elecciones qué lado alimentamos. 2. La redención es posible para aquellos dispuestos a enfrentar sus errores con valentía y humildad. 3. La corrupción y el poder pueden llevarnos por caminos oscuros, pero siempre hay una oportunidad de cambiar de rumbo. 4. La guerra y la violencia nunca son el camino hacia la paz y la armonía. 5. Las acciones tienen consecuencias, y debemos ser conscientes del impacto que podemos tener en los demás. 6. La empatía y la compasión son herramientas poderosas para superar la oscuridad. 7. La redención requiere un viaje interno de autoevaluación y crecimiento personal. 8. El perdón, tanto hacia los demás como hacia uno mismo, es fundamental para la sanación y la transformación. 9. La esperanza puede florecer incluso en los momentos más oscuros de nuestra vida. 10. No hay límite de tiempo para buscar la redención, siempre es posible cambiar y enmendar nuestros errores. 11. El amor y la bondad pueden ser poderosas fuerzas transformadoras en nuestras vidas. 12. El arrepentimiento sincero es el primer paso hacia la redención. 13. La humildad nos permite reconocer nuestras fallas y nos abre a la posibilidad de crecer y cambiar. 14. Las lecciones que hacemos definen quiénes somos y qué camino seguimos. 15. Siempre hay una oportunidad para enmendar nuestros errores, sin importar cuán graves sean. 16. La redención no es un camino fácil, pero el viaje vale la pena para encontrar la paz interior. 17. La superación personal requiere valentía y determinación para enfrentar nuestros propios demonios internos. 18. La historia de cada individuo es única y puede contener lecciones valiosas para aquellos dispuestos a escuchar. Te invito a reflexionar sobre la dualidad del bien y el mal en tu propia vida, a buscar la redención donde sea necesario y a recordar que nuestras lecciones tienen el poder de transformar nuestro destino. Que mi historia sirva como un recordatorio de que siempre hay esperanza, incluso en los momentos más oscuros. Aclaración y procedencia de esta historia. La historia de Azazel, el ángel caído, no está directamente mencionada en las escrituras bíblicas. El personaje de Azazel y su historia son más comúnmente encontrados en textos apócrifos y en la tradición y literatura judía no canónica. Los textos apócrifos,
como el libro de Enoc y el libro de los Jubileos, mencionan a Azazel como un ángel caído que corrompió a la humanidad y enseñó a los humanos artes prohibidas. Estos textos también hablan de su castigo y su papel en el día de la expiación. Sin embargo, es importante tener en cuenta que los textos apócrifos no son considerados parte del canon bíblico, es decir, no forman parte de los libros sagrados reconocidos por las principales religiones cristianas. Por lo tanto, si estás buscando citas bíblicas específicas sobre la historia de Azazel, es posible que no las encuentres en los textos canónicos de la Biblia.